Hola a todos, hoy quiero conversar con ustedes un poco sobre el yoga, porque muchas personas me han preguntado que qué tiene de malo el yoga, católicos que van a misa y dicen que el yoga no es malo, que el yoga es simplemente un ejercicio que nos ayuda con los estiramientos, pero la realidad es que el yoga es una práctica espiritual del hinduismo. Es la manera en cómo los hinduistas se relacionan con sus dioses. Recordemos que en el hinduismo existen millones de dioses para ellos, creen en muchas divinidades, entre ellas Vishnu, Shiva, Brahma y muchos otros. Y ellos creen que toda esa divinidad es un todo. Y ellos buscan entonces unirse a ese todo en el que ellos creen que es Dios. Nosotros los católicos creemos que existe un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la forma en cómo nosotros entramos en comunión con Dios es a través de la oración, es a través de la misa, es a través de la comunión, de los sacramentos. Los hinduistas entran en comunión con sus dioses a través de estas posturas de adoración que hacen a través del yoga. El yoga se entiende en el hinduismo como un camino para la iluminación, para la perfección espiritual. La iluminación no es más que esa forma en que ellos tienen de entrar en comunión con sus divinidades. Entonces cada postura del yoga es una forma de ellos invocar a esos dioses. Se hacen diferentes posturas, como por ejemplo la postura del saludo al sol, que es muy común. Está también la postura, por ejemplo, del ángel caído, que hace alusión a la caída angélica, y en donde las personas pues simulan hacer la posición de esos ángeles caídos. Y también están otras posiciones que, bueno, invocan a los dioses en los que ellos creen, como Vishnu, como Shiva, como Brahma y muchos, Ganesha y muchos otros dioses en los que ellos creen. Entonces, ¿por qué los católicos no debemos hacer yoga? Porque el yoga es una práctica espiritual del hinduismo y por lo tanto es incompatible con la fe cristiana. No se trata solamente de posturas para hacer estiramientos, sino que son posturas para adorar, para invocar. Así como nosotros los católicos, cuando estamos frente al Santísimo Sacramento, nos arrodillamos o nos postramos, la manera en cómo los hinduistas se postran y adoran a sus dioses es a través de las posturas del yoga, que combinado también muchas veces con la meditación trascendental, pues hacen que ellos logren alcanzar ese camino de perfección que ellos llaman la iluminación, que es fusionarse con el todo, que son esos dioses en los que ellos creen. Recordemos que el Señor nos dice en la palabra que no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Nosotros no debemos adorar dioses que sean de otras religiones. Y muchas personas dirán, bueno, pero es que cuando yo hago yoga no lo hago con la intención de adorar otros dioses, porque yo lo hago solo por temas de salud. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo el yoga y cada postura, aunque nosotros no estemos buscando invocar a otros dioses, la invocación ocurre y la adoración ocurre, aunque sea de manera inconsciente. Y aquí está el peligro, por lo cual los católicos no debemos mezclarnos con otras religiones y no debemos practicar ninguna otra religión. Para nadie es un secreto que hoy en día el yoga se ha vuelto muy famoso, muchas personas hacen yoga, incluso algunos médicos recomiendan también el yoga, pero la mayoría desconoce lo que hay detrás de esto. La mayoría desconoce que eso es una práctica espiritual. Y adicionalmente, pues cuando se entra a estos centros en donde se practica yoga, donde se hacen estas prácticas, siempre hay imágenes que tienen alusión a otras religiones, como por ejemplo un Buda, como por ejemplo el elefante que representa a Ganesha, como Brahma, como Vishnu. Entonces no seamos, hermanos, ingenuos. Tenemos que saber que cuando nosotros vamos a estos centros y hacemos los mantras y hacemos las posturas, aunque no estemos intencionalmente invocando a otro Dios, la invocación ocurre y el demonio realiza su acción extraordinaria en nosotros. Es decir, le abrimos la puerta a todos estos demonios para que influyan en nuestras vidas. Y allí puede ocurrir la acción extraordinaria del demonio. Es por ello que debemos tener mucho cuidado y no ser ingenuos. Los católicos tenemos la responsabilidad y el deber de conocer nuestra fe.
de saber que, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 10:20 nos dice, lo que los paganos ofrecen a sus dioses, se lo ofrecen a los demonios. Y yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Dios no quiere que nosotros entremos en comunión con los demonios cuando realizamos estas prácticas. Y no es una fábula, no es un mito. El padre Gabriel Amort ha conversado en muchas entrevistas y lo habla también en su famoso libro llamado El Diablo, que realizó muchos exorcismos a personas que practicaron el yoga, porque el yoga es una práctica de otra religión que los católicos no debemos realizar y tenemos la responsabilidad de evangelizar a otros que no lo sepan. Por ejemplo, recientemente en mi caso, un médico me recomendó hacer yoga diciéndome que era una buena manera de relajarme. Y yo le dije de una manera fraterna a este médico que yo no puedo hacer yoga porque yo soy católica. Y el yoga es una práctica espiritual del hinduismo, que es una religión incompatible con el cristianismo. De esta manera estamos evangelizando, sin juzgar a los demás, sin criticarlos, solo dejándoles saber que nosotros como católicos no podemos realizar estas prácticas. Hermanos, la posición oficial de la Iglesia Católica al respecto es muy clara. El yoga es una práctica oriental. Lo dice así la Iglesia en un documento llamado Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Esto es de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es doctrina formal católica, donde nos dice que nosotros no debemos realizar estas prácticas orientales como el yoga. Y también lo dice la misma Iglesia, el Vaticano, en un libro llamado Jesucristo, portador del agua de la vida, en donde nos insta a no realizar prácticas de la nueva era. Tengamos cuidado, hermanos, porque la nueva era se está colando entre nosotros los católicos, inclusive dentro de la Iglesia, con parroquias que están realizando prácticas de yoga y de meditación. En las prácticas de yoga se hacen mantras que son también invocaciones a otros dioses y se hace meditación, que son prácticas orientales que buscan también ese camino de iluminación. Recordemos que Jesucristo fue a salvarnos, no a iluminarnos. Así que tengamos cuidado, hermanos, porque estas prácticas son muy peligrosas y son muchas las personas que llegan a la Iglesia Católica, a los ministerios de liberación, diciendo que han tenido perturbaciones por haber realizado práctica de yoga, porque desconocen que es una práctica de otra religión. Así que no le demos cabida al demonio en nuestra vida, no le demos oportunidad de quedar bajo la influencia demoníaca del diablo. Seamos responsables con nuestra religión, adoremos solo a nuestro Dios y reconozcamos que solo en Jesucristo está nuestra salvación. ¿Y qué hacer si he practicado yoga y desconocía que era una práctica del hinduismo? Bueno, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. Podemos ir al sacramento de la confesión, arrepentirnos sinceramente, renunciar a esa práctica y pedirle a Dios que nos dé ese perdón que siempre está dispuesto a darnos. Y una vez que estemos confesados, podemos ir al sacramento de la comunión. Muy importante renunciar a esta práctica y no volverla a hacer. Podemos buscar alternativas. Hay personas que hacen, por ejemplo, fisioterapia si es que tienen alguna lesión física, o acudir a un especialista que pueda ayudarnos, pero no a través del yoga, porque el yoga, sabemos, pues nos puede perjudicar espiritualmente.